Bienvenidos a nuestro octavo tema de nuestra serie titulada Desenmascarando las mentiras de Babilonia. Antes de comenzar vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque en tu palabra nos has dejado tu verdad. Gracias porque ella es bien clara. Gracias porque en ella nos muestra que tú eres un Dios justo. Permite, Señor, que al estudiar estos temas, Señor, podamos comprender estas verdades y decidir siempre seguir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. En el estudio pasado nos dimos cuenta que el hombre en realidad no tiene un alma inmortal, que el único que tiene inmortalidad inherente y propia es Dios. Incluso nosotros buscamos la inmortalidad. Dios puso al principio un árbol para que el hombre pudiera vivir para siempre, es decir, el hombre no tiene un alma inmortal. Ahora estudiaremos la idea del infierno y sus consecuencias. Este a su vez tiene que ver con otras preguntas importantes, la idea del infierno. ¿Cómo decide Dios quién se pierde y quién se salva? ¿Cómo nos juzga Dios? ¿Cuándo comienza el juicio? ¿Cómo será el infierno y cuándo será el infierno? En primer lugar debemos entender que la doctrina correcta, como dijimos el tema pasado, nos muestra a un Dios correcto. Y la doctrina incorrecta nos muestra el carácter de Dios incorrectamente. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Dios es justo? La respuesta obviamente es sí. Vamos a leer el Salmo 119, 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. Es decir, Dios es justo y no hay duda de eso. Ahora imaginemos que nosotros tuvimos un hijo y que él se perdió y que él tuvo 25 años y entonces en el tribunal divino se oye la sentencia que pague con el fuego eterno. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Sería justo que un ser humano pagara más tiempo en el infierno que el mismo Satanás que ha pecado cerca de 6,000 años? Obviamente no. Ahora, déjenme explicarles, porque la idea del infierno nos enseña que en realidad los seres humanos han pagado más tiempo en el infierno que el mismo Satanás que ha pecado por más de 6,000 años. Y algunos se pueden preguntar, oye, pero eso no es cierto. Claro que sí. Vayamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20:1. Y veamos lo que nos enseña la Biblia sobre cuándo Satanás recibirá su recompensa y hasta cuándo será lanzado al fuego del infierno. Apocalipsis 20:1, 5 y 10 dice: Vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1,000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Y el versículo 10 nos dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué nos dijo este pasaje? Nos dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, irán al cielo y pasarán 1,000 años. Y entonces, durante esos 1,000 años, Satanás será atado. Después de esos 1,000 años, dice que los muertos volverán a vivir y Satanás será desatado. Y después de eso, Satanás será lanzado al lago de fuego. Ahora imagínense, en pleno 2019, yo me pierdo y muero y voy al infierno. Y comienzo a sufrir desde ahora. Yo no sé cuánto tiempo va a tardar en venir Jesús, pero viene Jesús, supongamos, no sé, que pasan unos 100 años, y estoy sufriendo durante estos 100 años.
y Satanás no. Viene Jesús, se lleva a los salvos y pasan 1000 años. Es decir, ya serían 1100 años de que yo estoy sufriendo en el infierno. Y después de esos 1000 años, entonces Satanás es lanzado al lago de fuego. ¿Qué Dios es este que permite que un ser humano que no decide vivir, que solo vive unos 50 años, reciba más paga que el mismo Satanás que tiene más de 6000 años de existencia? ¿Será que Dios no es justo? Ya leímos que sí. Y afortunadamente la Biblia nos muestra que Dios es justo. Y nos muestra el proceso que sigue para determinar quién se salva y quién no, así como el tiempo en que recibirán la recompensa cada persona que existió sobre la tierra. La Biblia nos enseña que Dios hace un juicio, y este juicio tiene 3 partes. Un juicio para el pueblo de Dios, un juicio para los impíos, Satanás y sus ángeles, y la ejecución de este juicio. Ahora, ¿será que hay evidencia bíblica para un juicio antes de que Cristo venga? ¿Será que Dios hace un juicio antes de que Cristo venga? Claramente sí. Vayamos a Apocalipsis 14, 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Juan ve a un ángel que trae el evangelio para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Y este evangelio nos dice que Dios ha comenzado su juicio, porque la hora de su juicio ha llegado. No dice que llegará. Incluso en el griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, también Apocalipsis, hay tiempos, como los tenemos en español, pasado, presente y futuro. Y para el pasado hay un tiempo que se llama aoristo, que en realidad es esta frase, ha llegado. Esta frase ha llegado está en aoristo, está en pasado. Es decir, el juicio ha comenzado antes de que Cristo venga. ¿Y cómo sabemos que es antes de que Cristo venga? Bueno, según Jesús, el evangelio se predica antes de que Cristo venga. Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, el evangelio debe predicarse antes de que Cristo venga. Y Juan ve a un ángel que trae el evangelio para predicarlo a todos los moradores de la tierra, y este evangelio nos dice que el juicio ya comenzó. Y este evangelio se va a predicar antes de que Cristo venga. Es decir, el juicio comienza antes de la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿por quiénes comienza el juicio y para qué este juicio? Leamos 1 de Pedro 4:17. 1 de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Ahora, ¿para qué Dios juzga a su pueblo? El juicio comienza antes de la segunda venida y este juicio comienza por la casa de Dios. ¿Para qué Dios juzga a su pueblo? Leamos Mateo 7, 21 y 23. Mateo 7, 21 al 23. Jesús nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿en cuál día? Cuando Cristo venga. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, va a haber personas que usarán el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, es decir, son cristianos que profetizan, que hacen milagros, que echan fuera demonios. Y lo interesante es que no solo por eso van a entrar en el reino de los cielos. Jesús les dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, en el pueblo de Dios hay personas que no van a entrar al reino de los cielos. Es decir, hay hipócritas. Entonces, ¿para qué Dios hace
un juicio a su pueblo. Bueno, Dios sabe quiénes se salvan y se pierden, pero los mismos seres humanos y ni los ángeles conocen en realidad lo que cada persona piensa. Un ejemplo, supongamos que viene mi pastor y yo le digo, pastor, termina el servicio y le digo, pastor, que Dios le bendiga y que le vaya bien. Y en mi mente pienso, ojalá y ahorita saliendo a la calle lo atropelle un coche, ya no lo quiero ver. Dios conoce no solo lo que dije, sino también lo que pensé. Pero el pastor no lo sabe. Imaginemos entonces que llega la hora en cuando Cristo venga y el pastor se quedó con la idea de que yo siempre le daba una bendición. Pastor, Dios le bendiga. Cuando se vaya, Dios le bendiga. El pastor no sabía lo que yo pensaba. Imaginemos que el pastor llega al cielo y espera encontrarse conmigo. Y entonces llega y me empieza a buscar por allí, no me encuentra y va con Jesús y le dice, Jesús, estoy buscando al pastor Abdiel, pero no lo encuentro. ¿Sabes dónde lo puedo encontrar? Y entonces Jesús le dice, lamento decirte que no está aquí. Y el pastor dice, pero ¿cómo no está aquí? Si él era una buena persona, él siempre me deseaba una bendición. Y le dice, bueno, ¿quieres saber por qué no está aquí? Y Jesús viene y le muestra algo bien especial, un registro. Y le dice, mira, cada vez que él decía que Dios te bendiga, pensaba en su mente, ojalá que un coche lo atropelle. Es decir, el pastor llevaba una doble vida. Tú no la conocías, pero afortunadamente sí, y yo la registré. Y conforme a esos registros, se decidió que él no podía entrar. Ahora, leímos que hay muchas personas que solo utilizan el nombre de Dios para hacer milagros y todo lo demás, pero no porque hacen milagros, echan fuera demonios, van a entrar en el reino de los cielos. Ahora es interesante porque esa frase, hacedores de maldad, que Jesús les va a responder, miren, yo no los conozco a ustedes, son unos hacedores de maldad. En el griego es la palabra anomía, que significa transgresión de la ley. Es decir, son cristianos que echan fuera demonios, que sanan, que hacen muchos milagros, que profetizan, pero transgreden la ley de Dios. Primera de Juan 2, 3 y 4 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Recuerden que Jesús le iba a decir, nunca conocí a aquellos que ustedes son los que no guardan mis mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es decir, si hay cristianos que dicen, oh, sí, yo conozco a Jesús, la gloria está conmigo, yo hago milagros, profetizo, pero no guarda los mandamientos, Juan nos dice que la verdad no está en él. Es decir, hay hipócritas en el pueblo de Dios que solo usan su nombre e incluso hacen milagros, echan fuera demonios, pero no quieren guardar los mandamientos de Dios, entre ellos el sábado. Jesús lo dijo muy claro, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso se encuentra en Juan 14, 15. Ahora, ¿con base en qué nos juzga Dios? Vamos a ir a Daniel 7, 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es decir, Dios tiene libros. Dios tiene registros. Y Apocalipsis 20:12 nos dice lo siguiente. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, Dios lleva un registro de todo lo que hacemos. Dios tiene, por así decirlo, como una biografía. Dios tiene a un pastor Abdiel en el cielo, no en persona, no en un alma, sino en un registro, en un libro. Dios registra todo lo que yo digo, lo que hago, incluso lo que pienso, para que cuando venga la hora de hacer el juicio sobre mi persona, Jesús dice, traigan el registro del pastor Abdiel. Y comienza el registro, comienza a pasar las hojas de mi vida.
Allí los ángeles verán, oye, pero es que yo veía que él decía esto, pero hacía esto. Oh, ahora entiendo. Y cuando Jesús venga y diga, tú no, tú te quedas afuera, ellos van a poder tener la seguridad de decir, Dios es justo, porque Él juzgó conforme a las obras que Él hacía. Ahora, la Biblia nos dice que hay otro libro, que es el libro de la vida. Y en el libro de la vida nos dice que están los nombres de todos los que alguna vez aceptaron a Jesús. Es decir, Dios tiene un libro de la vida. Y ahí está el nombre escrito de los que alguna vez aceptaron a Jesús. Ahí está el nombre de Abdiel Zárate. Ahora, ¿de qué depende de que mi nombre quede ahí? De lo que está en los registros, de lo que está en los libros. Por eso, como dije, cuando estemos en el cielo vamos a preguntar, bueno, ¿por qué no está esta persona? ¿Por qué no está esta? Van a decir, ¿quieres ver por qué no está? Mira, ven, te voy a enseñar. Esta persona, tú veías que hacía esto bueno, pero cuando no lo veías, hacía esto. Y nunca se arrepintió. Sin embargo, vamos a tener sorpresas, por ejemplo, con Esteban. ¿Qué fue lo último que Esteban vio de Pablo? Lo último que vio, pues lo vio ahí que estaba apedreándolo. Él dio la orden. Ahora imagínense, Esteban llega al cielo y está entrando Esteban por ahí. Cuando Cristo venga, resucita, va al cielo y de pronto ve a Pablo y dice, pero ¿cómo? Entonces Esteban viene un poco preocupado e indignado y dice, Señor Jesús, te tengo una pregunta. Sí, dime Esteban, ¿qué pasa? ¿Por qué está este aquí adentro? ¿No recuerdas que me apedreó? Entonces el Señor Jesús va a decir, entiendo Esteban, entiendo. Ven, te voy a mostrar. Tráigame el registro de Pablo. Y bueno, mira Esteban, ven. Sí, Pablo pues persiguió a muchos cristianos, incluso dio la orden para que te matara. Pero yo lo encontré y él me aceptó y yo le perdoné. Y Esteban va a decir, eres justo, Señor, qué grande eres, gracias por salvarlo. Ahora Esteban va a entender por qué Pablo está en el cielo. Imagínense que de pronto Esteban viene y le dice, Señor Jesús, ¿por qué está este aquí? Y que Jesús le conteste, porque yo quiero. ¿Qué creen que va a pasar en la mente de Esteban? Va a decir, no me parece justo, No me parece justo que yo sufriendo, él ahí en el caballo sentado dando la orden y los dos estemos aquí. Pero por eso Dios hace un juicio, para decidir quién se queda y quién no. Y por eso tiene los registros, y los registros testifican quién va a entrar al cielo y quién no. Y dependiendo de lo que esté en los registros, es si mi nombre va a permanecer en el libro de la vida o no. Ahora, ¿quién es el juez y quién es el abogado? La Biblia nos dice que Cristo es el juez y es el abogado. Leamos Juan 5:22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Ahora imagínense un tribunal donde mi abogado sea la misma persona que me va a dar la sentencia. Yo creo que habría muy poca probabilidad de que yo perdiera el juicio. Dios ha puesto todo para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvados. Imaginemos una escena del juicio. Obviamente Satanás lleva un registro para culparnos. Imaginemos que está aquí mi registro y vienen, bueno, vamos a revisar la vida del pastor Abdiel. Y Satanás tiene su registro. Y dice, mira, el pastor Abdiel hizo esto, esto y esto, tal fecha, tal hora. Y Jesús viene y encuentra, va a la fecha y dice, sí es cierto, él lo hizo. Y dice Satanás, él es mío, porque tú has dicho que el que peca tiene que morir. Entonces, él pecó en esta fecha, él hizo esto, él merece morir. Y Jesús ve su registro y dice, sí, tienes razón, pero te falta algo. Y Satanás se queda así sorprendido y dice, pero él pecó. Y dice, sí, él pecó, pero él se arrepintió y yo lo perdoné. Así que vete, Satanás, de aquí, Jehová te reprenda. Lo que hace Dios en el juicio
es presentar nuestros casos, abogar por nosotros y si nos arrepentimos, perdonar nuestros pecados. De esa manera, Dios nos salva. Esa es una manera justa de salvar a las personas. Y una vez terminado el juicio del pueblo de Dios, Cristo vendrá por los que en el juicio salieron victoriosos. Por eso nosotros necesitamos mantener una relación constante con Cristo. Qué hermoso va a ser encontrarnos con Cristo y saber que Él fue justo al dejarnos entrar en el reino de los cielos. No hay nada en este mundo que pueda separarnos del amor de Dios. Incluso no hay ningún pecado que Cristo no pueda perdonarnos. Él está dispuesto, Él es nuestro abogado. Hemos estudiado que Él se hizo hombre como nosotros. Él nos entiende, Él entiende por lo que pasamos. Él sabe lo que sufrimos, Él lloró, Él tuvo hambre, Él se desesperó, Él se sintió solo. Tenemos todo para ganar el juicio. Y Cristo nos dice, mira, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y no solo soy hombre, sino que también soy Dios y tengo el poder para darte la victoria sobre el pecado. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. La Biblia nos dice en Isaías 1:18 algo que es realmente hermoso. Isaías 1:18 nos dice lo siguiente. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es decir, hay que hacer cuentas. Aunque vuestros pecados sean como la grana, esa fruta roja, aunque tus pecados sean así rojos, dice, serán como la nieve emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, no importa qué tanto hayamos pecado, no importa qué tan bajo hayamos caído, Dios promete a través de Cristo Jesús perdonar nuestras faltas y darnos la victoria sobre el pecado. Incluso Hechos 2 nos dice algo interesante. A veces decimos, pero ¿para qué Dios me perdona si sigo cayendo? Eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Por eso ha dado un poder muy especial. Cuando Pedro estaba predicando este sermón poderoso en el día del Pentecostés, y estas personas aceptaron el mensaje, se sintieron sacudidas. Y le preguntaron, Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, Dios no solo nos perdona nuestros pecados para que salgamos limpios en el juicio, sino que nos da el don del Espíritu Santo, que es Dios, el poder del Espíritu Santo para vencer esos pecados. Proverbios dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas al que los confiesa y se aparta por el poder que Dios nos da, alcanzará misericordia. Dios ha puesto todo para que seamos salvos. Dios no quiere que nadie se pierda. Incluso la Biblia dice que el lago de fuego ha sido preparado solamente para Satanás y sus ángeles. No ha sido preparado para ningún ser humano. Por eso Dios está trabajando, intercediendo, limpiando nuestros pecados para que nosotros podamos ser salvos. Ojalá que nosotros podamos tener una relación íntima diariamente con Cristo Jesús. Caminemos diariamente con Él. Que todo lo que hagamos al levantarnos, al acostarnos, sea para su honra y su gloria. Si caemos, levantémonos y tomémonos de su mano para que nos ayude a vivir como Él quiere. Y cuando Él venga, estemos listos para ir con Él a la patria celestial. Que el Señor nos bendiga.